con mucho mayor detenimiento. El primer artículo, ¿no? El primer artículo que nos habló Bruno, importantísimo, porque pues la IA ha llegado para quedarse y todos nosotros pues tenemos que acostumbrarnos a que es una herramienta que es de gran utilidad y posiblemente, ¿no? Tengamos que hacer correctamente la búsqueda para la interpretación sea la adecuada, ¿no? Pero ciertamente cada vez hay más innovación tecnológica que hace que los pacientes puedan tener más conocimiento de la enfermedad, pero lo ideal es que desarrollen conciencia respecto a la enfermedad, ¿sí? Porque no es suficiente conocer la enfermedad si es que obviamente no existe el compromiso, porque de lo contrario, pues es complicado, porque habíamos mencionado que se requiere un equipo multidisciplinario para hacer que el paciente pueda responder, ¿no?, a un control glicémico adecuado dentro del perfil en el que se encuentra, ¿no?, porque son diferentes, ¿no? No es lo mismo un paciente joven recién diagnosticado, en donde se va a buscar realmente un control muy rígido, muy estricto, que otro paciente que ya tiene diagnóstico pues 20 años atrás, que ya es obviamente un individuo que tiene más de 60 años, en donde la meta probablemente va a ser un poco más flexible. Y esto porque lo que no deseamos es que existan eventos adversos asociados a un control estricto de la glicemia, ¿no? Hablo fundamentalmente de estas hipoglicemias que son muy frecuentes cuando se busca un control glicémico estricto, cuando posiblemente los pacientes no tengan todas las herramientas o el apoyo o soporte familiar o social que se requieren para llegar, ¿no?, a esta meta tan exigente. ¿Correcto? Muy bien, vamos entonces. Adelante, por favor. Sí, doctora. Por favor, pasa al siguiente diapositivo. Ok. Ok, este es el caso, este es un caso del paciente AH, varón, de 48 años, de procedencia de Lima, también nació en Lima. Es médico de profesión y además casado. Según el relato de la enfermedad actual, el paciente ha referido un aumento progresivo de peso en los últimos 3 meses y además se realizó una herida justamente en el tercio inferior de la pierna izquierda jugando al fútbol, en el cual se ha ulcerado y no se cicatriza hasta el momento de la consulta. Además, en el último mes ha notado un incremento del apetito y mucha sed, y se levanta por las noches para orinar, ¿no? Adicionalmente, relata episodios de mareo con pérdida de conocimiento de aproximadamente 10 segundos de duración, que ocurre a media mañana en cerca de 2 oportunidades. En los antecedentes se menciona que tiene un padre con hipertensión arterial y una madre con enfermedad cardíaca, y ya en los personales, pues un antecedente de apendicectomía de hace 10 años y parte además de que participa en maratones por 3 años hasta hace 2 años. En sus presiones biológicas se menciona que su apetito está aumentado, su sed está aumentada, la orina aumentada y tiene nicturia, ¿no?, ya que es interrumpida por la nicturia y se menciona en el sueño, y las heces normales. En ese paciente, pues, como vemos, se evidencia, ¿no?, estos principales, los que serían la polidipsia, la poliuria que va a tener, digamos, una repercusión en las características en lo característico que vamos a encontrar en el paciente, ¿no?, como alteraciones del metabolismo, como la diabetes tipo 2, ¿no? Luego vamos a ver en el examen físico otros signos que nos van a, digamos, que van a constituir un marcador, ¿no?, en este paciente para lo que es resistencia insulínica. Además el examen justamente de la úlcera, que se va a explicar en la siguiente diapositiva, un pequeño
En la siguiente diapositiva, por favor. Solo una pequeña línea de tiempo, ¿no? Para tratar de ordenar todos los datos. De hace 10 años, la presbiostomía, 2 años, participación en maratones que había mencionado, 3 meses la lesión de la pierna izquierda, en el último mes el aumento de peso y el inicio justamente de la polidipsia, nicturia y la polifagia. Y el día de la consulta en el que encontramos la úlcera en pierna izquierda, ¿no? Con hiperkeratosis, piel seca y con un fondo de renovación, que se menciona después. En la siguiente diapositiva vamos a ver sobre el examen físico, empezando por el examen clínico, con una temperatura normal, 36.5, un pulso de 130 por minuto, ¿no? Donde los rangos normales van de los 60 a 100, pues sí, eso sería clasificado como taquicardia. Respiraciones de 30 por minuto, ¿no? Taquipnea, presión arterial 130 sobre 0,80, talla 1,70 m y peso de 96, ¿no? Lo cual, con el peso y la talla, lo coloqué en la parte de la derecha, en los signos de síntomas, ahí, con un IMC de 33. Bueno, en el examen general, este es un paciente en sí de regular estado general, ¿no? Obeso, lúcido y además está orientado, con la piel y mucosas secas, y además que presenta la acantosis nígrica, o sea, en la región posterior del cuello, ¿no? Ya que, bueno, y esto justamente es uno de los signos principales, un signo para lo que es la resistencia a la insulina, ¿no? Y un marcador en sí de riesgo para lo que es diabetes tipo 2. Además, se menciona también que su tórax está simétrico, móvil para la respiración, interpretación, vocales, normal, en abdomen es blando depresible, no doloroso y sin visceromegalias. En las extremidades, justamente ahí está presentando la úlcera en el miembro inferior izquierdo, con la cara anterior no dolorosa, con hiperkeratosis, y alrededor una úlcera en piel seca y ligeramente caliente. En el fondo de la úlcera, pues presenta signos de granulación. Los síntomas y signos principales que he marcado sería primero la polidipsia, la nicturia, la polifagia, el aumento de peso y la alteración de sueño y los mareos síncopes breves que presentó 2 veces. Y los signos principales serían ansiedad, pues ya que soy IMC presente de 33, la piel y mucosas secas, la acantosis que presenta, la taquicardia y la taquipnea. Dentro de los síndromes, he colocado los síndromes principales, son 2, ¿no? El síndrome diabético, ya que presenta polidipsia, un aumento de peso desde ya hace 3 meses, y una obesidad de grado 1, ¿no? Que lo obtenemos por su IMC. Y una acantosis nígrica en el cuello, y por las pieles y mucosas secas, que justamente hemos visto en el examen físico. Y para síndrome ulceroso crónico, debido a la úlcera, ¿no? De la pierna izquierda, con bordes con hiperkeratosis y piel seca. Y es que además tiene una evolución prolongada, ¿no? Y es además de carácter indoloro, lo que lo coloca, ¿no? Como un diabético. Eso con respecto a este apartado. Siguiente, por favor. En cuanto a las pruebas de laboratorio del paciente, en este caso, en el hemograma, pues los leucocitos salieron 6.700 por milímetro cúbico. En cuanto a los hematíes, fueron 4.5 millones por milímetro cúbico. La hemoglobina estaba rondando por 13.5 gramos por decilitro. El hematocrito en un 44%. En cuanto a la serie blanca, pues los segmentados representaban un 70%, los linfocitos un 24%, los abastonados un 5% y los monocitos en 1%. Los basófilos y eosinófilos estaban por 0. Por el momento los rangos en el hemograma estaban aparentemente normales. Ahora, en cuanto al volumen corpuscular medio, pues este es de 97.35 femtolitros, el cual supera los rangos, ¿no?, que son comunes. En cuanto a la hemoglobina corpuscular media, pues este está rondando en 29.87 picogramos, que se encuentra en los rangos, en los parámetros normales. Y en la concentración de hemoglobina corpuscular media, este es de 30.65 gramos por decilitros, que está disminuido en cuanto a los rangos. Las plaquetas
van por 500.000 por mililitro cúbico. Siguiente. Ahora, no solamente al paciente se le hizo un hemograma, sino también un examen de orina, el cual tuvo los resultados en cual la orina tuvo un color amarillento, de aspecto turbio y densidad de 1.021. En el examen químico se notó que la orina tenía glucosa positivo con aspa, proteínas, pues esas trazas, el resto fue negativo. En el sedimento hubieron células epiteliales escasas y los leucocitos estaban 3 a 5 por campo. En cuanto a los exámenes bioquímicos, la glucosa en ayunas era de 120 miligramos por decilitro, la urea era de 36 miligramos por decilitro, la creatina de 1.2 miligramos por decilitro. El colesterol estaba evidentemente aumentado, era de 210 miligramos por decilitro, y los triglicéridos también, en 270 miligramos por decilitro. Al paciente también se le hizo una prueba de tolerancia oral de glucosa, en cual el basal tenía de 119, y conforme al tiempo, después de 30 minutos, cada 30 minutos fue aumentando, ¿no? Llegando a un pico después de 30 minutos a 220, posteriormente bajando. En cuanto a su hemoglobina glicada, pues esta fue de 7.7%. Ahora, todos estos exámenes, el examen físico y el examen químico junto al hemograma, pues nos ayudan a plantear síndromes y también dar un posible diagnóstico, ¿no? En este caso, vamos a ver qué podría tener el paciente respondiendo unas preguntas, el cuestionario en pocas palabras. Siguiente. Siguiente, por favor. Ahora, la primera pregunta del cuestionario nos dice: ¿qué valores de glucosa en ayunas y de la hemoglobina glucosilada o glicada indicarían diabetes mellitus según los criterios actuales? Y según la ADA, pues para diagnosticar diabetes, en el caso de la hemoglobina glicada, pues esta tiene que estar por encima de 6.5. Ahora, en cuanto a la glucosa en ayunas, esta prueba para el diagnóstico de diabetes tiene que ser mayor a 126 miligramos por decilitro, siempre y cuando esta se realice 2 veces y se den ayunas, preferiblemente después de 8 horas. Estas son las 2 pruebas que nos ayudan a dar un diagnóstico de diabetes. El de ayunas tiene que hacerse 2 veces necesariamente, y el de la glicada pues solo es necesariamente una vez para diagnosticarla. Siguiente. Siguiente, por favor. Ahora, ¿qué hallazgos bioquímicos están relacionados con los episodios de mareo y pérdida de conciencia? Bueno, en cuanto a los hallazgos bioquímicos, yo estaba viendo los datos, solo me estaba guiando por los triglicéridos, no me hablaba de la insulina o de otras cosas, ¿no? Que me podría relacionar con los síntomas de episodio de mareo y pérdida de conciencia, pero se me vino a mi manera de pensar que la hipoglucemia relativa postprandial, cuando los pacientes diabéticos están en los inicios, pues ¿qué sucede? Que hay una hiperinsulinemia aún, y pues esta puede desencadenar un episodio de hipoglicemia, en los cuales cuando el exceso de insulina al aumentarse, pues promueve la disminución de glucosa, y esta al bajar, pues tiene los siguientes síntomas como los que tiene el paciente en este caso, que es el mareo y la pérdida de conciencia. También puede ser confusión y síncope, ¿no? No es necesario que llegue a los valores menores de 70 miligramos por decilitro la glucemia para que estos síntomas neurológicos se presenten. Otro factor que me ayudó a dar una explicación, esto fue las dislipidemias, por los triglicéridos altos y el colesterol en sí, que prácticamente estas nos pueden orientar a que el paciente podría estar teniendo una enfermedad cardiovascular, exactamente a nivel de los vasos sanguíneos, y podría relacionarte con una hipoperfusión cerebral, ¿no? Ya por la presencia de ateromas, etcétera. Y la glucosuria y poliuria, que contribuyen a la deshidratación. Pero este es en el caso más grave, diría yo, para que me den estos síntomas. Eso sería en cuanto a las 2 primeras preguntas. Gracias.
A ver, continúen entonces, si no al final comentamos. Adelante, por favor. Ok, ahora vamos a pasar al tercer punto, sobre el algoritmo que presenta las pruebas de tamizaje y diagnóstico de diabetes mellitus. Acá trato de resumirlo en los 4 principales exámenes que hemos visto acá y que principalmente son en la diabetes y que, bueno, te enfocan más que nada a 2 cuadros, un cuadro de diabetes y un cuadro de prediabetes. Ahora, antes de entrar, 2 puntos a aclarar. Ahí como estoy poniendo la última prueba, que es la glucosa plasmática aleatoria, no presenta un rango disponible para poder entender si está o no está en un cuadro de prediabetes. Y como segundo punto, de que esas pruebas, bueno, a diferencia de la hemoglobina glicosilada, que es un periodo mucho más largo, pero igual está dentro de ese rango, esas pruebas solamente son funcionales y sirven, quitando de lado la clínica y los síntomas y signos que pueda presentar el paciente. Quitando todo ello, se tiene que tomar sí o sí dos tomas 2 puntos de tiempo distintos. Solamente de esa manera se puede diagnosticar. Ahora, ¿por qué hablo de los signos y síntomas? Porque mayormente cuando esos signos y síntomas son notorios, como por ejemplo la poliuria, el aumento del apetito y todo ello lo que presenta el paciente en este caso, pues ya solamente con una prueba de glucosa mayor a 200, pues ya estaríamos diagnosticando de por sí la diabetes. Ahora sí, como primer examen, la glucosa plasmática en ayunas nos indica, como su nombre lo dice, se toma una prueba, ni bien el paciente no ha comido nada, si me lo recuerdo, durante 8 horas, y se le prueba en ese momento. Entonces, el punto de quiebre son los 126 miligramos por decilitro, ya que si estamos en un rango igual o mayor a estaríamos dentro de un cuadro de diabetes, y si esto está en un rango de 100 a 126, en un cuadro de prediabetes. El segundo examen, la prueba de tolerancia a la glucosa oral o PTGO, evalúa el nivel el nivel de respuesta ante un incremento estimulado, voluntario de glucosa, en este caso de manera oral. Y bueno, en este caso el rango es de igual o mayor a 200, te calcula te diagnostica lo que es diabetes, y de 140 a 199, más abajo de los 200, es un cuadro de prediabetes. Como tercer examen, la hemoglobina glicosilada, HbA1c, como mencioné, un periodo mucho más largo, de 3 a 6 meses, mide más que nada la reacción que tiene la glucosa y la hemoglobina al presentar un cuadro de hiperglicémico. Y en este caso se mide por porcentajes. Igual o mayor a 6.5%, un cuadro de prediabetes, y menor a 6.5, o sea, 5.7 a 6.4%, un cuadro de prediabetes. Por último, la glucosa plasmática aleatoria, como su nombre lo indica, no es como el primer examen, que se indica solamente a inicios del día en el cual el paciente no haya consumido nada, sino que se toma en cualquier momento del día y se trata de que y se evalúa si es igual o mayor a 200, y como mencioné, con un cuadro o un síndrome clínico en la cual me dé los síntomas principales de la diabetes, con solamente ese diagnóstico de igual o mayor a 200 miligramos por decilitro, ya se indicaría que estamos frente a un cuadro diagnosticado de diabetes mellitus. Siguiente diapositiva. La segunda pregunta del cuestionario hablaba sobre la ventaja del empleo del PTOG modificado. Y en este caso, para poder evaluarlo de la mejor manera, lo traté de evaluar y comparar con el PTOG estándar. El objetivo de ambos, primero del estándar, es un diagnóstico de diabetes mellitus y prediabetes, solamente ello, estrictamente a ello, mientras que la modificada evalúa tanto ese diagnóstico como más allá de ello, sino que también evalúa el metabolismo de la misma glucosa e insulina, es un poco más específico. Mientras que el estándar, el número de muestras son solamente 2 tomas de sangre, la modificada es mucho más específica, ya que creo que en el paciente que se anunció, me estoy confundiendo con otro caso clínico, se evalúa por cada 30 minutos normalmente. Es un rango estándar, en este caso 30, 60, 90 minutos, y se va evaluando y generando una curva. La cantidad de glucosa y el tiempo de prueba es relativamente el mismo. Sobre todo el tiempo de prueba creo que llega a variar un poco, pero se considera de que sean esa misma cantidad, 2 horas. El tipo de información en el estándar es un diagnóstico binario, solamente si tiene o no tiene prediabetes o diabetes mellitus. Y en cuanto a la modificada, es un perfil mucho más completo, con la curva de glucosa que lo muestro a la izquierda, con picos y fluctuaciones. El uso clínico del estándar es un tamizaje y más que nada una confirmación diagnóstica, mientras que la modificada se utiliza mucho más allá para casos complejos e incluso para investigaciones científicas. Las ventajas del estándar es que es mucho más rápida y sencilla que la modificada,
pero la modificada tiene mucha más información. Y como desventajas, en cuanto a economía, el estándar, a pesar de que carece de detalles, y la modificada, al tener mucha más información y tener muchas más tomas de sangre, es mucho más costoso y prolongado. Siguiente diapositiva. Por último, en mi caso, me mencionaba sobre describir la prueba del diagnóstico de diabetes mellitus gestacional. En este caso, he agrupado, bueno, en los dos principales pruebas, el método de un paso y el método de dos pasos. Como se pueden observar en la imagen, el método de un paso está mucho más recomendado por la OMS, mientras que el método de dos pasos está avalado por la ACO, que es el Colegio Americano de Obstetrices y Ginecólogos. En el caso del método de un paso, como su nombre lo indica, se va a administrar en solamente un paso 75 gramos de glucosa. En este caso, se van a evaluar por tres medidas, por tres tomas en este caso. Si las tomas de alguno de esos valores es igual o mayor a los mostrados en pantalla, se puede diagnosticar como diabetes mellitus gestacional. O sea, en ayunas, si está igual o supera los 92 miligramos por decilitro, dentro de una hora si es mayor o igual a 180 y dentro de 2 horas si es mayor o igual a 153. En cambio, el método de dos pasos, como su nombre lo indica, en este caso primero vamos a administrar en vez de 75 gramos, 50 gramos de glucosa. Y este resultado, para que pasemos al segundo paso, porque son como etapas, tiene que superar o ser igual dentro de una hora a 140 miligramos por decilitro. Si ese es el caso, se pasa al segundo paso, donde se administra en este caso 100 gramos de glucosa. Para esto se toman, en vez de 3 tomas de prueba, como el método de un paso, se toman 4 tomas de prueba. En este caso, en ayunas, como 95 miligramos, en la primera hora con 180, en la segunda hora con 155 y en la última hora con 140. Si alguno de esos valores es igual o mayor a los que se han mostrado, ya recién termina siendo el diagnóstico de diabetes mellitus gestacional. Eso sería todo por mi parte. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, vamos a continuar ahora con las dos últimas preguntas de nuestro caso clínico, que se corresponden con justamente pruebas interesantes. La primera parte tiene que ver con qué pruebas de monitoreo podemos emplear para un paciente diabético. Y la segunda parte se corresponde con la microalbuminemia. Pero vamos en estos momentos ver esta primera sección. El monitoreo de pacientes con un diagnóstico de diabetes es importante, vamos a empezar por eso, para dos cosas: gestionar como tal la enfermedad y prevenir complicaciones a largo plazo. Específicamente la diabetes tipo 2 tiene diversas complicaciones que son causas frecuentes, motivos de consultas bastante frecuentes en las emergencias de los hospitales. Nosotros en semiología hemos visto que pues, hay cuadros de pies diabéticos por montones y este caso justamente trata de eso. Y por ese motivo es que es necesario, es crucial que podamos conocer algunas pruebas de monitoreo con el objetivo de poder medir y con ello realizar una propuesta de tratamiento o un plan de trabajo para tratar o controlar la glucosa. Partiendo de esta premisa, que es básica pero al mismo tiempo esencial, tenemos a la glucemia capilar, que básicamente es un automonitoreo de glucosa en sangre. Como se ve en la imagen, en esta que está aquí, vamos a emplear para ello un glucómetro, que es un aparato, un pequeño dispositivo electrónico, que actualmente es accesible para todo el mundo, que va a medir la glucosa en una gota de sangre obtenida del dedo, del pulpejo del dedo. Por ello es que vamos a decir que la glucemia capilar se trata de un método clásico de autocontrol. ¿En qué momento los vamos a medir? Vamos a medir la glucosa, ya sea en ayunas, antes de la primera comida del día, ojo aquí, antes de cualquier otra comida, ya sea almuerzo o cena, de 1 a 2 horas después también de las comidas, antes y después del ejercicio, porque puede variar el ejercicio con el nivel de la glucosa, y antes de acostarse. Todo ello con el objetivo de poder establecer una alimentación balanceada de acuerdo a las necesidades que podamos tener respecto a nuestro nivel de glucosa en sangre, la rutina de ejercicios también, y ajustar o reducir o acomodar, mejor dicho, la terapia que podamos tener o la insulinoterapia. De esta manera nosotros podemos también conocer otra prueba de monitoreo. En este caso hablamos del monitoreo continuo de la glucosa, el MGC, de sus siglas en inglés. En este caso, el monitoreo continuo de glucosa va a medir los niveles de glucosa en el líquido intersticial. Como se ve aquí, tenemos un pequeño chuponcito que se va a colocar especialmente en los brazos
El objetivo de esta MGC, y recordemos que yo mencioné esta técnica o este procedimiento al inicio como parte de esta tecnología introducida recientemente para monitorear la enfermedad, va a ser importante para poder observar tendencias y patrones dentro de la glicemia en los pacientes, con un objetivo bastante similar al anterior, con el objetivo de poder controlar la alimentación de los pacientes, obteniendo esta información de la glicemia, ver de qué manera podemos implementar una rutina de ejercicios y también evaluar si es que los medicamentos que estamos administrando a nuestros pacientes o a nuestro paciente son los adecuados, no están haciendo efecto. Todo ello estudiado a través de las fluctuaciones en los niveles de glucosa. Y qué interesante tiene este aparato, esta nueva tecnología. Precisamente trabaja como una alarma que indica momentos de hipo e hiperglicemia. Pero esta herramienta, este monitoreo continuo de la glucosa, también tiene, o de ella se desprende una herramienta bastante valiosa, que también la mencionamos al inicio, es este famoso TIR, ¿no? El tiempo en rango. Ese tiempo en rango, vamos a verlo en la siguiente diapositiva, que propone un porcentaje de tiempo adecuado en el que los niveles de glucosa de nuestro paciente deben permanecer para, de alguna manera, decir que el nivel de la glucosa, la glicemia, está controlada. El rango definido va de 70 a 180 miligramos por decilitro, y el objetivo de este TIR, de este tiempo en rango, es que la glicemia se acomode en un 70%, digámoslo así, donde pues sí se pueden identificar picos de glucosa, donde hablamos de un periodo de hiperglicemia, y otros picos de hipoglicemia. El objetivo esencial de este tiempo en rango es poder identificar esos picos o estos momentos bajos de glucosa, con el objetivo de, como dije hace un momento, poder redefinir las estrategias alimentarias, ya sea ejercicio, dietéticas, o los medicamentos, para evitar estos momentos de alza bastante elevada o disminución bastante profunda de la glicemia en nuestros pacientes con diabetes. De esta forma es que también podemos mencionar otra herramienta importante dentro del monitoreo de nuestros pacientes con diabetes, la hemoglobina glicosilada. Esta hemoglobina glicosilada es realmente útil y es de las pruebas que más se emplean para el diagnóstico de la diabetes, que justamente sustrayendo el gráfico que tuvimos al inicio, nos va a permitir trazar o crear una clasificación de un paciente que puede tener una hemoglobina glicosilada normal, por ende no tiene diabetes, un paciente prediabético que puede estar con una hemoglobina glicosilada entre 6.5 y, o sea, menor a 6.5 y mayor o igual a 5.7, y un paciente con diabetes que tiene una hemoglobina glicosilada mayor a 6.5. Eso también obtenido a través de la ADA. ¿Pero qué representa la hemoglobina glicosilada? Básicamente representa el promedio ponderado de la glucemia o la glicemia durante los últimos 2 o 3 meses. Y pues aquí vamos a profundizar un poquito más acerca de cómo funciona esta prueba. Ha sido bastante interesante poder ver un poco de literatura al respecto. Pues tiene un mecanismo molecular. Esta hemoglobina glicosilada es una forma modificada de la hemoglobina A, que es la más abundante en los adultos, la cual se obtiene cuando la glucosa que está circulando en la sangre se va a unir de manera no enzimática, por eso hablamos de una glucosilación no enzimática o glicación a la hemoglobina. De ahí es que también podemos decir, y acá está en rojito, cuanta más glucosa hay en sangre, más hemoglobina glicosilada se va a formar. ¿Y cómo se logra formar o cómo se da este proceso de glucosilación no enzimática? Pues hay un mecanismo molecular subyacente. En primer lugar, esta glucosa que está presente en sangre va a penetrar al eritrocito a través de difusión facilitada mediante los canales GLUT, específicamente los tipo 1. Hay diversos, pero en este caso vamos a hablar principalmente de los GLUT tipo 1. Ya en el interior del hematíe, de este eritrocito, la glucosa va a reaccionar con el grupo amino terminal, aquí se ve en el paso 2, de la valina de la cadena beta de esta hemoglobina A. Se va a formar una base de Cis,
que termina reacomodándose para generar este producto de Amadori, que es estable y que da pie o da origen a esta hemoglobina glicosilada. Que al mismo tiempo, esta hemoglobina glicosilada va a permanecer durante toda la vida del eritrocito. Y pues recordemos que un eritrocito, una hematía del glóbulo rojo, tiene una vida media de unos 120 días. Y por ello es que nosotros tenemos esta medición ponderada en los últimos 2 o 3 meses de la glicemia. Y es importante, es fundamental tener esta medición de hemoglobina glicosilada porque nos va a revelar diversas cosas. Primero, pues la hemoglobina glicosilada, como ya ustedes han podido notar por el símbolo, representa un porcentaje. El promedio ponderado, como lo dije, pero además puede estar influenciado por algunas glucemias recientes, es cierto, pero que finalmente es un reflejo fiel de lo que ha pasado o está pasando en nuestro organismo durante un tiempo determinado. Recordemos pues que esta diabetes, esta enfermedad, es una enfermedad crónica que de pronto no se desarrolla de la noche a la mañana, sino que tiene un curso que es progresivo, un inicio que pues no es insidioso, sino que más bien tiene que ver con una cronicidad propia de la enfermedad. Y pasando con lo que nosotros podemos hallar también ya en complicaciones de la enfermedad, pues lo ideal es evitar que lleguemos a que nuestros pacientes tengan complicaciones, ya sea como una nefropatía diabética, un pie diabético, una retinopatía diabética. Y para ello, para llegar a la prevención de estas complicaciones, también existen algunas recomendaciones o algunas pruebas de monitoreo o herramientas de monitoreo para con este tipo de enfermedades. Si de pronto nos preocupamos en la función renal, podríamos hablar de la microalbuminuria, que es uno de los puntos que vamos a tocar dentro de un momento y que es precisamente el cierre de este tema. Esta microalbuminuria, que se va a medir como cociente de la albúmina con la creatinina en orina, de ahí que se le denomina CAC o CAC, se realiza de manera anual en pacientes con diabetes mellitus 2 y a partir de los 5 años es el diagnóstico de pacientes que puedan tener diabetes mellitus 1. También hablamos de creatinina sérica y la tasa de filtración glomerular. Se puede realizar de manera anual. Recordemos también que pues, la obesidad es un factor de riesgo importante que conlleva o que va de la mano con la diabetes para la exacerbación de enfermedades cardiovasculares. Pues recordemos que la obesidad es una enfermedad proinflamatoria, es una enfermedad que desencadena un estado proinflamatorio en nuestro organismo, y de pronto podemos tratar de identificar este riesgo a través del perfil lipídico, la presión arterial también, o un electrocardiograma. Y algunas complicaciones microvasculares, podemos también ver el fondo de ojo y tratar para evitar quizá o evaluar cómo va nuestro paciente con relación al pie diabético en caso pues que desarrolle o tenga esta posible complicación, o evitar en su defecto, podríamos medir la temperatura de dicho pie, las vibraciones también, los reflejos y el dolor del mismo. Pues bien, esas son algunas pruebas de monitoreo que hemos podido nosotros investigar para poder tener en cuenta cuando tengamos nosotros la cercanía a un paciente diabético. Y ahora vamos a cerrar con esta última sección, esta última pregunta, que da cuenta de por qué es importante tener a la mano la medición de albúmina en pacientes con diabetes, ¿no? Específicamente esta microalbuminuria en un paciente diabético. Pues bien, el nombre quizá nos puede confundir un poquito y pensar que pues hablamos de pequeños fragmentos de albúmina, no es así. Para comprender este concepto, primero nombremos la albuminuria, que básicamente es la presencia de albúmina en la orina. En condiciones normales, recordemos, el riñón no permite el paso de esta proteína que es grande, por lo que tiene una excreción mínima que es menor a, si no me equivoco, 30 miligramos en 24 horas. Sin embargo, su presencia, es decir, una albuminuria, ya es reflejo de un daño en la barrera de filtración glomerular. Y ahora, hablamos de una microalbuminuria cuando ya definimos una excreción urinaria de albúmina que puede tener un rango de 30 a 300 miligramos
en 24 horas. Y aquí la importancia de esta prueba, aquí la importancia de poder medir esto, y es que la microalbuminuria es la señal temprana más importante, puede indicar el inicio de vasculopatías sistémicas en un paciente con diabetes o un daño asociado a órganos diana. Coloqué esta imagen extraída de un artículo que da cuenta del rol que puede tener la albuminuria, específicamente la microalbuminuria en un paciente con diabetes. Pues recordemos que en un paciente diabético existe un estado de hiperglucemia crónica que se va a caracterizar por un estrés oxidativo y causada justamente por esta activación de la cadena de respiración mitocondrial y también la producción de estos, valga la redundancia, productos de glicación avanzada, los famosos AGE. Tanto el estrés oxidativo como los productos de glicación avanzada van a desencadenar un estado de inflamación, activando además diferentes vías inflamatorias que van a tener esta respuesta. Y estas vías inflamatorias con esta respuesta inflamatoria per se terminan conduciendo a un aumento de la matriz extracelular y fibrosis renal, que van a dañar finalmente la arquitectura glomerular y que pueden tener además efectos, como lo estamos viendo aquí, en la excreción de la albúmina, que no debería ser normal. Y además de eso, algo que estuve revisando al respecto es que pues esta microalbuminuria se vincula además con el desarrollo de enfermedades cardiovasculares. De pronto la presencia o el aumento de esta albúmina en la orina es un indicador de que pues, la enfermedad ya está o está afectando a nuestro aparato cardiovascular. Eso ha sido todo de parte del grupo, doctora. Gracias. Ok, muy bien. Entonces vamos a pasar a las preguntas. En primer término, desearía saber por parte del auditorio si tienen algunas dudas, algo que quisieran obviamente reforzar o definitivamente hay alguien que desea hacer algún aporte. Adelante, por favor. Vamos a dar pase. A ver, Fabrizio Antonio, adelante, por favor. Tener una consulta respecto a mi grupo, si saben, o sea, en el diagnóstico de diabetes gestacional me citaron dos métodos, el de un paso y el de dos pasos, y que uno es más recomendado por, creo que la OMS y otro por el Colegio de Obstetricia y Ginecólogos. Quería saber por qué uno recomienda TA uno y el otro, pues el de dos pasos. Si es mejor o tiene riesgos, no sé si sabe. Ok, gracias. En primer lugar, si el grupo desea hacer algún tipo de aporte, antes de poder contestar yo, ¿desean tomar la palabra, por favor? Bueno, antes de dar respuesta, Fabricio, la diabetes gestacional es una entidad relativamente frecuente, subdiagnosticada. En la mayoría de veces no se hace el tamizaje que se debería. Habíamos comentado de que las hormonas placentarias, el lactógeno placentario, son hormonas hiperglicemiantes. Es posible que durante la 24ª semana en adelante se haga mucho más evidente. Peor aún, si ha habido una ganancia de peso por encima, ¿no?, de lo recomendado en la gestante, o si lamentablemente en una gestación anterior hubo un antecedente de diabetes gestacional, es decir, el diagnóstico de diabetes durante la gestación. En la mayoría de veces se emplea
la prueba de un solo paso por la practicidad, ¿no? Es mucho más sencillo poder hacer un diagnóstico en un solo evento. Se tienen los puntos de corte preestablecidos, se administra la glucosa anhidra como dosis estándar, 75, ¿no? A partir de allí, simplemente hay 3 tomas. Primero, en condiciones de ayuno basal, se le da a beber y luego a la hora y a las 2 horas. Entonces, allí quedó todo el procedimiento. Por eso es que se dice un solo paso. Hay una única toma, existen toma de la sobrecarga, ¿no? Una toma de la glucosa anhidra, y a partir de allí, obviamente, se delimita el diagnóstico. Cuando hacemos el método de los 2 pasos, ¿no? Hay que obviamente emplear una mayor logística. Al inicio, lo que se proporciona a la gestante es una dosis pequeña de glucosa anhidra, 50 gramos. Esto con la intención de evitar, ¿no? De tener la paciente ya establecido el diagnóstico de diabetes gestacional, una hiperglicemia como producto de la sobrecarga de glucosa anhidra. Entonces, este segundo método es un poco más conservador, emplea solo 50 gramos al inicio y espera una respuesta, ¿no? Que obviamente no sea mayor de 140. Si esto ocurre, entonces recién se le proporcionan los 100 gramos de glucosa anhidra en un mayor número de tomas de muestra y con puntos de corte menor que obviamente en el método anterior, se confirma el diagnóstico de la diabetes gestacional. Ahora, ¿por qué un método y por qué no el otro? Bueno, esto es básicamente consenso, ¿no? Los establecimientos de salud tienen a bien reunirse, ¿no? Con la plana médica y contemplan qué es lo que obviamente los usuarios recomiendan en la población atendida, ¿no? Pero no hay obviamente un único criterio, ¿no? En algunas oportunidades podrían obviamente prevalecer uno sobre otro respecto probablemente al tipo de pacientes atendidas, ¿no? En muchos establecimientos las pacientes se fidelizan, ¿no? Y desde un inicio van al control desde obviamente las primeras semanas de la gestación. Por ejemplo, en nuestro nosocomio, en el Hospital 2 de Mayo, lamentablemente las gestantes no llegan a cumplir el total de las consultas solicitadas, mínimamente solicitadas. Muchas de ellas aparecen realmente luego del segundo trimestre de la gestación, ¿no? Entonces se pierden, ¿no? Y no existe, ¿no? La fidelización de tal manera de que no se puede hacer un seguimiento como el que se debería. Entonces, en esas circunstancias, convendría básicamente el método de un solo paso documentado por la OMS. Pero si estamos en un nosocomio en donde las gestantes acuden desde el inicio, ¿no? De la gestación y se fidelizan y asisten a sus citas programadas, entonces con mucha mayor calma se puede hacer obviamente la implementación de este método de 2 pasos, ¿no? Entonces, podría emplearse uno u otro dependiendo del tipo de pacientes que se reciben en el nosocomio. También depende del recurso del laboratorio, si obviamente hay una disponibilidad como para poder, obviamente, ¿no? Asistir a una gestante, ¿no?
en un periodo más prolongado o con un mayor número de visitas, y depende también de los insumos y de la idiosincrasia también de las pacientes, ¿no? Hay pacientes que pues no les gustan, ¿no? Estar obviamente sometidas a un estrés continuo, beber la sustancia que no es obviamente nada agradable, ¿no? En muchos casos produce náuseas o produce regurgitación, y si no se tolera esta sustancia, pues no se puede proceder al test. Entonces es muy también riesgoso cuando la paciente no desea, ¿no?, ingerir una sustancia que obviamente su médico no se lo ha explicado antes. Entonces, la practicidad hace que nosotros como laboratorio, en la mayoría de veces, utilicemos siempre la prueba de un solo paso. ¿Correcto, Fabricio? Sí, doctora, muchas gracias. Bien. Preguntas. Mm, A ver, Brenda. ¿Está Brenda? Sí, doctora, buenas tardes. Buenas tardes. De manera muy resumida, ¿quién es nuestro paciente? Es un paciente hombre que es médico, ya casi tiene 50 años de edad, que ha presentado signos de lo que es diabetes mellitus, ¿no? Polidipsia, polifagia, se levanta a las noches por orinar también. Refirió también lo que es un síncope, pérdida del conocimiento durante 10 segundos. También lo que son los signos vitales, también su frecuencia respiratoria está aumentada. Tiene una herida en el pie que se ha vuelto, se ha ulcerado, no ha cicatrizado. Y pues ya en los exámenes que son las pruebas del laboratorio, pues resalta también lo que son los exámenes de orina, que presenta una glucosa de una cruz, que no es normal presentar glucosa en la orina, proteínas trazas. En los exámenes bioquímicos, la glucosa en ayunas sale en 120, siendo No, alto. sin los exámenes, Brenda. Vamos a hacer. Sin los exámenes. Sin los exámenes, sí. Entonces, también complementar sus antecedentes familiares, ¿no? Que presenta, su padre es hipertenso y su madre tiene una enfermedad al corazón. Y pues, básicamente eso. En resumen, presenta signos de diabetes mellitus. Ya. ¿Tú qué cosa crees respecto a la condición con la que obviamente es recibido el paciente y su tiempo de enfermedad? ¿Qué opinas? Yo opinaría que tal vez el paciente no ha sido una persona que ha tenido cuidado con su salud, pues para que una herida llegue ulcerada, sin cicatrizar, ha tenido que pasar bastante tiempo. Bueno, a ver, Fabio. Sí, doctora, algo que no sé si lo han omitido en la historia clínica o realmente es este el caso, es que presenta, como le comenté, un cuadro típico, clásico de la diabetes y aún así no menciona en ningún momento algo de tratamiento, lo cual me indicaría una diabetes mal controlada a secas y bueno, una de las complicaciones que recientemente lo llevaron a la consulta fue la úlcera, entonces entró por una úlcera, pero está siendo diagnosticado por una diabetes y de por sí recién, al ser diagnosticado después de ya una úlcera, pues me indicaría un mal control. Eso en suma de los antecedentes que ya presenta, como mencionó mi compañera Brenda, de que tiene, el papá creo que tenía hipertensión arterial y la madre sufre del corazón. Eso pues me indicaría, bueno, otro factor de riesgo más que añadir, pero de por sí el cuadro clínico del paciente ya es demasiado grave y como mencioné, típico ya de un diabético, ¿no?
Ok, gracias, Fabio. Claro que sí, ¿no? Tiene una clínica muy florida, ¿no? Y entonces, ¿qué crees que ha pasado? A ver, Danixa, ¿tú qué cosa crees entonces, Danixa? ¿No? Ahorita el cuadro es muy florido, ¿no? El diagnóstico es hecho muy, muy pronto porque con todas estas, ¿no? Con estos síndromes, esta sintomatología, está cantado, ¿verdad? Pero ¿qué crees que haya podido de alguna manera ocurrir, ¿no? Meses previos. ¿Danixa? Buenas tardes, doctora. No sabría decirle. Ya, ¿y qué te supone el IMC de 33 kilogramos sobre metro cuadrado? ¿Qué te Según sugiere? el IMC, sería una obesidad de grado 1. ¿Y esto qué significa? ¿Esto es de la noche a la mañana? No, es un cuadro progresivo, una enfermedad que se ha estado desarrollando progresivamente. Ya, entonces ¿tú crees que la enfermedad tenga meses de evolución? No, definitivamente no. Serían años. ¿Cuántos años, Danixa? Podría considerarse desde pequeños, que tenga una predisposición. Ya, gracias, Danixa. ¿Por qué estoy preguntando esto? Porque da la impresión de que la enfermedad en el paciente, ¿no? Por lo que él refiere, 3 meses atrás o 6 meses atrás, tiene circunstancialmente un evento que se complica, ¿eh? En realidad es cuando él está reportando manifestaciones muy severas, agudas. Cuando uno diagnostica una diabetes con este tipo de sintomatología, es porque la enfermedad, la diabetes mellitus, realmente se ha manifestado de manera muy sigilosa, probablemente 5 o 10 años antes, ¿no? Es diferente que el paciente no haya querido, a lo mejor, recordar o mostrar, ¿no? El interés por tratar, ¿no? De escuchar o de observar, ¿no? Cómo es que paulatinamente ha ido evolucionando. El hecho de que tenga una obesidad de esa magnitud, ¿eh? También nos habla de que es una enfermedad que se ha establecido años atrás. Entonces, es importante reconocer, ¿no? Estas manifestaciones para poder, ¿no? Ingresar con tamizajes también oportunos. Una vez que la enfermedad se diagnostica, diabetes mellitus tipo 2, ¿no? Los próximos 5 años de evolución de la enfermedad ya diagnosticada, se dice que la población de células beta va a disminuir al 50%, ¿no? Entonces es importantísimo que una vez confirmado el diagnóstico pueda obviamente informársele al paciente respecto a la evolución de la enfermedad, ¿no? Porque lamentablemente muchos, ¿no? Evidencian mejoras al recibir la terapéutica, pero no son, ¿no? Conscientes de que lamentablemente el daño progresa y si ellos no son constantes en su terapéutica, definitivamente van a evolucionar tórpidamente. Entonces, eso hay que obviamente recordarlo, ¿no? Una vez hecho el diagnóstico, no es que la enfermedad haya aparecido días o meses atrás, diabetes mellitus tipo 2, lo más probable es que 10 años antes ya hayan habido, ¿no? Estragos y manifestaciones muy sutiles respecto a la diabetes mellitus y que probablemente se hubieran diagnosticado haciendo
además el tamizaje o las pruebas de laboratorio que correspondían para poder garantizar, ¿no?, que los diagnósticos hayan sido tempranos. Bien. Preguntas. A ver, Miguel Alejandro. Sí, doctora. Como usted está diciendo, si bien esta diabetes se pudo haber desarrollado ya desde hace 10 años, ¿no es ya tiempo suficiente para que el paciente tenga algún grado de nefropatía diabética y por ende su orina esté espumosa? A ver, gracias, Miguel. Cuando nosotros decimos hace 10 años, es que obviamente empezaron las manifestaciones, no significa que obviamente hace 10 años definitivamente el paciente tiene la diabetes mellitus, ¿no? Significa que desde hace 10 años han aparecido definitivamente, ¿no?, algunas manifestaciones que hacen que obviamente la enfermedad progrese y definitivamente se pueda llegar a hacer el diagnóstico. La mayoría de veces es una prediabetes, lo que obviamente diagnosticamos, y dependiendo, ¿no?, del estilo de vida, es posible, ¿no?, es posible que definitivamente haya un progreso muy acelerado, ¿correcto? Entonces, cuando nosotros diagnosticamos recientemente una diabetes mellitus, sí o sí hacemos obviamente una prueba de albuminuria con la finalidad de identificar si la microalbuminuria es positiva. Si la microalbuminuria es positiva, entonces decimos hay una nefropatía incipiente, ¿correcto? Si es negativa, aún no se han manifestado, obviamente, daño, ¿no?, orgánico que genere, obviamente, una alteración estructural de la nefrona. A eso me refería. Es que hace 10 años ya tenía la diabetes establecida. Es que hace 10 años empezaron, obviamente, los signos en relación a la enfermedad. ¿Por qué? Porque esto va definitivamente de una manera paulatina, ¿no? Al principio simplemente es una hiperglicemia en ayuno, ¿no? En otras oportunidades resulta siendo obviamente un estado proinflamatorio. A veces hay obviamente un daño microvascular, una afectación de pequeños vasos que no necesariamente sean sostenidos, ¿no?, pero van obviamente a ir escalando hasta que la enfermedad es manifiesta, ¿no?, y florida. A eso me refería. ¿Correcto? Muy bien. Entonces veíamos, ¿no?, que en estas circunstancias el paciente había presentado una lesión a nivel del miembro inferior como producto de un traumatismo y que no cicatrizaba de forma apropiada. De hecho, que tenía varios meses y esto pues le preocupaba. Aparentemente no estaba infectado, pero la falta de cicatrización definitivamente nos hacía pensar de que existía, ¿no?, algún tipo de problema respecto a la cicatrización correcta de las heridas. Cuando hablamos de una úlcera de miembro inferior, tenemos que destacar dos aspectos, ¿no? Una es que pueda obviamente aparecido en una zona en donde habitualmente se ubica una úlcera varicosa, más aún si es un paciente con sobrepeso u obesidad. Y la otra está relacionada, obviamente, a una insuficiencia de tipo vascular, ¿no?, arterial. Entonces, cuando eso ocurre, lo ideal sería, obviamente, evaluar, ¿no?, cómo están, obviamente, los pulsos y cómo está, obviamente, esa circulación periférica distal, ¿no?, para poder descartar si se trata de una insuficiencia venosa o una insuficiencia arterial. ¿Por qué nos debe preocupar la úlcera también? Porque en algunas oportunidades
las úlceras se pueden infectar. Y eso se traduce, obviamente, en una respuesta de las células sanguíneas con un proceso inflamatorio o con respuesta en torno, ¿no?, al incremento de la leucocitosis, producto del proceso infeccioso sobreañadido. Es más, hay muchos pacientes que pueden descompensar su cuadro metabólico justamente a causa de, obviamente, una complicación inflamatoria o infecciosa. Entonces, esa es la razón también por la que, obviamente, al paciente se solicita un hemograma. Y en el hemograma nosotros tenemos que evaluar si es un hemograma, ¿no?, patológico o es un hemograma normal. Es un hemograma en respuesta a un proceso inflamatorio o a un proceso infeccioso ya establecido. Entonces, para ello, necesitamos obviamente la conclusión. ¿Qué aporte nos brindó el hemograma? Hay indicios de que se trate, ¿no?, de un proceso inflamatorio, infeccioso al respecto. A ver, José Manuel. Sí, doctora. Bueno, con respecto al hemograma, con reconteo de leucocitos, se ve de que está en lo que sería el rango normal. El rango normal que es de 4,500, o sea, 4.500 a 11.000 más o menos. Y el rango de leucocitos está entre 6.700 milímetros cúbicos. O sea, lo cual descartaría lo que sería un proceso infeccioso debido a la úlcera. Ya, pero habíamos mencionado que no solamente los valores de los leucocitos importaban, ¿verdad? Necesitábamos también observar el diferencial. ¿Cómo está el diferencial? Por lo que había visto, no, la mayoría estaban en los rangos normales, los leucocitos cementados, linfocitos, monocitos. Sí, José Manuel, pero ¿sabes qué ocurre? Que nosotros no hemos visto los recuentos de los valores absolutos, solamente han mostrado los valores porcentuales. Y habíamos comentado de que siempre teníamos que hacerlo en términos de valores absolutos. ¿Correcto? ¿Se acuerdan? En este caso, el rango de los leucocitos está dentro del intervalo que mencionas, pero definitivamente sí tendríamos de todas formas que evaluar el diferencial en términos de valores absolutos. Entonces hay que corregir eso, Gerson, por favor, porque necesitamos siempre hacer la interpretación en valores absolutos. Los porcentuales solamente son referenciales. Por otro lado, eso es en la serie blanca. O sea, aparentemente no hay un proceso, una respuesta de leucocitos frente a un proceso infeccioso. O sea, no es, ¿no?, una úlcera infectada lo que posiblemente ha descompensado al paciente. ¿Correcto? ¿Qué otro estudio se solicita? ¿Qué otro estudio podríamos obviamente requerir? ¿Podríamos pedirle una velocidad de cementación globular? Sí, podríamos pedirle. ¿Qué más? Como el paciente no refiere fiebre, no es necesario solicitar un hemocultivo, más aún si el hemograma está dentro de lo normal, ¿no? Nuestro paciente en realidad es tributario de una valoración metabólica y como necesitamos, ¿no?, descartar, ¿no?, o confirmar más bien que se trata de una diabetes mellitus por la edad y por la forma de presentación, una tipo 2, entonces vamos a hacer las pruebas específicas para la confirmación de diabetes y definitivamente a valorar el perfil de los lípidos por el antecedente fundamentalmente
de los mareos o el síncope que mostró en más de una oportunidad. Bien, entonces, ¿fue posible hacer el diagnóstico de diabetes solo con la glicemia basal? No, doctora. No fue posible. ¿Por qué razón? Porque Bueno, no superaban los rangos del 126. Porque está por debajo del punto de corte, ¿correcto? Para el diagnóstico confirmatorio necesitamos una glicemia basal por encima o igual a 126 miligramos por decilitro. Los síntomas presentes más la glicemia basal mayor o igual a 126. Y si hubiera tenido 130, Tendría que hacerse una segunda prueba más. ¿por qué tendremos que hacer uso de un segundo test? ¿Cuál es la razón? Tal vez no hizo bien el ayuno. ¿Me estás preguntando, Gerson? ¿O? Tal vez no hizo el ayuno. No ayunó. No respetó las 8 horas. Bueno, Gerson dice, yo le expliqué al paciente, pero el paciente no hizo caso o hizo caso omiso. ¿Alguien más? Sí, tal vez por la curva de tolerancia. Puede que tenga mayor tolerancia con la insulina y puede que dentro de un lapso de tiempo sí se genere la respuesta confirmatoria, probablemente. Fabio dice, a lo mejor la sensibilidad de la prueba no necesariamente nos permite llegar a hacer el diagnóstico de forma inmediata, entonces habría que contemplar de que en un segundo momento es posible que podamos obviamente llegar a la confirmación. Bueno, pueden ocurrir múltiples razones. Puede ser que el paciente esté recibiendo algún fármaco, puede darse el caso de que el paciente esté bajo un estrés importante que genere una hiperglicemia en ayuno. Puede ser de que no haya respetado el ayuno de 8 horas, como dice Gerson. Entonces pueden haber ocurrido múltiples razones por las que en una única oportunidad este paciente mostró una glicemia por encima de 126. Y esa es la razón por la que en la mayoría de veces la confirmación debe hacerse con 2 muestras de glicemia basal. ¿Correcto? Entonces, para poder asegurar y confirmar el diagnóstico, porque tiene sintomatología clínica, necesitamos dos pruebas de laboratorio con un punto de corte por encima del que obviamente se establece. Ahora, pueden ser 2 glicemias basal, sí, pero no necesariamente 2, sino puede ser una glicemia basal y puede ser, por ejemplo, una hemoglobina glicada A1C por encima de 6,5%. Necesitamos 2 pruebas de laboratorio, ¿no?, con un punto de corte por encima, más los signos o síntomas de diabetes para poder confirmar el diagnóstico de la enfermedad, ¿no? La razón por la que obviamente se emplea glicemia basal, les mencionaba, es porque es una prueba muy económica, muy fácil de realizar. Tiene obviamente la posibilidad de hacerse en casi todos los laboratorios. Está armonizada, está estandarizada, de tal manera que nos muestra ventajas importantes respecto a los otros test también señalados dentro del fluxograma. ¿Correcto? Muy bien. Test de tolerancia oral a la glucosa. Ventajas y desventajas. ¿Quién me cuenta? ¿A quiénes puedo yo solicitar test de tolerancia oral a la glucosa? ¿Serán todos los pacientes?
No, ¿verdad? No todos los pacientes son tributarios de test de tolerancia oral a la glucosa. El test, obviamente, es mucho más sensible que la glicemia basal, pero obviamente tiene sus bemoles. En primer lugar, ¿no? Hay que suministrarle una sobrecarga de glucosa anhidra. ¿Cuánto? ¿Cuánto le vamos a proporcionar, Fabio? Fabio Navarro. Disculpe, doctora, están haciendo ruido acá. ¿Me puede decir de nuevo la pregunta? Test de tolerancia oral a la glucosa. ¿Sobrecarga? ¿La cantidad se refiere? ¿De cuánto? Para test de tolerancia se le añade 75 creo que era, no estoy muy seguro, la verdad. ¿75 qué? 75 gramos de glucosa. Bueno, glucosa. ¿Qué tipo de glucosa? No sabría decirle qué tipo de glucosa. A ver, Miguel Alejandro, ayúdale a Fabio. Tampoco recuerdo, doctora. ¿Glucosa anhidra? Entonces, ¿qué cosa es la glucosa anhidra? Una glucosa no cristalizada, doctora. ¿Cómo no cristalizada, Gerson? A ver, explícame. O sea que no tienen que mezclarlo con agua. Estoy ahí dudando, doctora. No, Gerson. A ver, Bruno. Básicamente significa sin agua, ¿no? Lo que quiere decir que esa forma pura de la glucosa, pues no contiene moléculas de agua en su estructura que ya de por sí es cristalina. Se utiliza glucosa anhidra porque justamente es obviamente un polvo en donde solamente hay glucosa, no hay otro monosacárido. No existe obviamente una mezcla con ningún otro de hexosa que obviamente genere dificultades para poder estandarizar el test. Esa es la razón por la que les mencionaba en la teoría de que no son 75 gramos de azúcar blanca o rubia, no. Es obviamente glucosa anhidra, ¿no? Glucosa pura, que obviamente se va a mezclar con 300 mililitros de agua, ¿no? Se va a disolver en 300 mililitros de agua, y para evitar ese sabor dulzón y desagradable, se pueden obviamente adjuntar el jugo de 2 limones, ¿no? Y sabe como una limonada muy dulce. Entonces, eso mejora, ¿no? La tolerancia en relación a la solución, que es muy, muy nauseosa, ¿correcto? Entonces, ¿cuánto tiempo tiene que permanecer el paciente en el laboratorio para el test de tolerancia oral a la glucosa? A ver, Martín. Bueno, me parece que lo indicado es 10 minutos. 10 minutos para qué, Martín? 10 minutos desde que consume la solución con la glucosa para poder tomarle de vuelta para poder tomarle la otra medida de lo que viene a ser su glucosa en sangre. A ver, vamos a recapitular, ¿no? Cuando nosotros citamos a un paciente, hay un intervalo de tiempo que el paciente debe permanecer en el laboratorio. El paciente viene con un ayuno de 8 a 12 horas, ¿correcto? Allí le tomamos la primera muestra de sangre. Luego le hacemos beber esta solución de la glucosa, ¿no?
disuelta en 300 mililitros de agua y le adicionamos el jugo de 2 limones. El periodo, más o menos que se tarda en tomar esta solución, más o menos son 5 minutos, no más allá. Y después de que nosotros hemos observado que se ha tomado toda esta solución, ¿no? Contabilizamos el tiempo y después de 2 horas es que le tomamos la otra muestra de sangre para poder cuantificar la glicemia. ¿Correcto, Martín? Sí, doctora. Ya. Preguntas. Yo quisiera que esto quedara claro. Dime, Fabricio. No, doctora, iba a explicar sobre cuánto tiempo tiene que permanecer la persona en el laboratorio. ¿Cuánto tiempo tiene que permanecer entonces? Eh, bueno, desde que llega, entonces sería aproximadamente de 2 o 3 horas. El periodo es aproximadamente 3 horas, ¿no? Porque posiblemente van a haber, ¿no?, tiempos muertos entre que el paciente es registrado, ¿no? Y se colectan las muestras. Y durante todo este tiempo, ¿qué debemos garantizar, Fabricio? ¿Qué debemos decirle al paciente? Que esté sentado sin comer ni beber, sí, sin actividad física. ¿Ya? ¿Qué más, Martín? También no puede fumar, tampoco consumir alcohol. Correcto, ¿sí? O sea, hay que explicarle a los pacientes que el test va a tardar, ¿no? Que obviamente tiene que considerar ese tiempo para evitar que esté ansioso, nervioso, o que fume, o que definitivamente esté agitado, ¿no? Porque se requiere que permanezca en condiciones basales para que no se altere en los resultados de la prueba. ¿Está bien? Lo ideal es que venga temprano por la mañana, porque habíamos mencionado que el ayuno que buscamos es el ayuno nocturno, ¿no? Porque aseguramos de que pues, durante ese periodo el paciente mientras descansa no va a ingerir alimento. Se supone que va obviamente a permanecer en ayuno. Pregunta, ¿podríamos obviamente hacer un test de tolerancia oral a la glucosa a mediodía o por la tarde? Yo he visto que sí se hace una prueba, siempre y cuando tenga síntomas de diabetes. A ver, ¿qué dicen ustedes? A ver, Fabricio. Sí, doctor, creo que no sería recomendable, ya que, bueno, el paciente debe estar, recordemos, en ayuno de 8 o 12 horas. Eso significa que si se hace en la tarde, tendría que estar sin comer desde la madrugada. Bueno, es algo, creo que poco realista, quizás, y riesgoso. ¿Ya? ¿Alguien más tiene alguna otra opinión? A ver, Fabio. Sí, más que el tiempo y el paciente de por sí puede fluctuar los niveles de glucosa a lo largo del día y entonces podemos observar a lo mejor un dato erróneo si medimos la glucosa en esas horas. Por lo que por eso es más preferible que se tomen ayunas, pero sobre todo en la mañana, para evitar esas fluctuaciones de glucosa. Muy bien. A ver, Fernando. Sí, doctora. Aparte de que se respeta correctamente el ayuno por la mañana, la tolerancia de la glucosa es, digamos que se obtiene un mejor valor por la mañana que, bueno, en otro momento del día. Eso se debe si mal no recuerdo bien, es algo referente a la secreción de insulina de las horas de la mañana. Al ritmo circadiano no sería, creo. Sí, al ritmo circadiano de insulina. Por eso es que es mucho mejor hacerlo por la mañana que otro momento del día. Bueno, ¿alguien más?
Pero doctora, ¿no sería como hacerle una prueba al azar de glucosa? Justamente el seminario es para eso, Gerson, para poder obviamente discutir, ¿correcto? Claro, porque el paciente cumple con algunos síntomas de los pacientes con diabetes. A ver, Gerson, o sea, la glucemia basal también la podríamos pedir en la tarde, entonces, según lo que me estás comentando, ¿correcto? Ah, ya, si glicemia basal, no. Me refiero para diagnosticarle. Ahora, la glicemia basal es necesario que se dé en la mañana. Eso sí. Pero si tú te das cuenta, Gerson, para el test de tolerancia oral a la glucosa, nosotros al paciente le pedimos primero una glicemia basal. Después le hacemos beber, ¿no? La glucosa, y una vez que hemos corroborado que bebió todo, 2 horas más tarde, pedimos la nueva muestra de glicemia. ¿Te das cuenta? Sí, doctora. ¿Ya tienes la respuesta? ¿Te diste cuenta? Que tiene que haber un orden. Ok, a ver. Atentos. La glicemia basal y el test de tolerancia oral a la glucosa siempre en ayuno, temprano por la mañana. Estos no se deben, obviamente, realizar a media mañana, a mediodía, en la tarde. Si uno quiere, obviamente, solicitar una glicemia a un paciente a esas horas, pues será una glicemia de control o una glicemia al azar, sin relación, obviamente, al alimento. Pero cuando se trata de glicemia basal, ¿no?, y test de tolerancia oral a la glucosa, siempre temprano por la mañana, ¿no? Uno, porque definitivamente el ayuno está estandarizado. Es el ayuno nocturno. Y a las primeras horas del día es donde obviamente se deben hacer estas pruebas. 2, porque a media mañana o en la tarde hay un efecto que está relacionado fundamentalmente a las hormonas hiperglicemiantes. O sea, no es que solamente la dieta influya respecto a los valores de la glicemia, ¿no? Influyen una serie de hechos que están relacionados fundamentalmente a nuestras emociones, al ritmo circadiano del cortisol, a todas las hormonas hiperglicemiantes, ¿no?, a la GH, al glucagón, que en definitiva haría muy difícil hacer una interpretación de, obviamente, un momento en el que obviamente no sea el ayuno. Entonces recuerden, por favor, ¿no?, si hay algún paciente o ustedes desean pedir al laboratorio una glicemia basal al mediodía, pues el laboratorio básicamente le va a decir, este alumno no llevó su curso de laboratorio, porque sabe que la glicemia basal solo se puede, obviamente, tomar temprano por la mañana. Al mediodía será cualquier tipo de glicemia menos basal. ¿Correcto? ¿Dudas, por favor? Un aspecto importantísimo de las pruebas de laboratorio, decíamos, es que debemos respetar los requisitos, porque los intervalos considerados como de rango normal están obviamente estandarizados a ciertas condiciones que los pacientes deben cumplir. Si un paciente, ¿no?, es básicamente, ¿no?, evaluado sin respetar estos criterios, pues realmente ese resultado no cumple con ese estándar y podría hasta hacérsele un diagnóstico que no le corresponde. Entonces es importante que obviamente ustedes verifiquen, ¿no?, que el paciente entendió las indicaciones y puedan obviamente realizarse los exámenes
en circunstancias en las que estamos seguros, cumple con los criterios señalados, ¿sí? Esa es la razón también por la que en determinadas circunstancias, en algunos establecimientos, solicitan la prueba de A1C o prueba de hemoglobina glicada A1C, porque esta no requiere el ayuno. Se puede tomar en cualquier momento del día, ¿eh? Solo que para efectos del diagnóstico decíamos que un laboratorio acreditado para realizar hemoglobina glicada como prueba diagnóstica tiene que pasar altos estándares de calidad, ¿no?, que lo señalen como apto para poder realizar pruebas de glicada como diagnóstico. Si este laboratorio no cuenta con la acreditación, únicamente ejecutará hemoglobina glicada A1C para el monitoreo. Para esta segunda condición, es obvio que los laboratorios tienen que trabajar con una calidad prevista. No es que obviamente cualquier laboratorio pueda hacer hemoglobina glicada, tampoco, ¿eh? Eso es importante señalar. Lo que ocurre es que la Federación Internacional de Química Clínica y el Programa Nacional de Hemoglobina Glicada en los Estados Unidos establecen que solo aquellos laboratorios que optimizan, ¿no?, de manera más estricta, ¿no?, sus estándares de calidad son los que deberían y podrían llegar a hacer pruebas para el diagnóstico. En cambio, los demás definitivamente deben participar de esquemas de control de calidad, pero a lo mejor esas exigencias no son tan altas como en el primer caso, ¿sí? La otra prueba que se puede practicar en cualquier momento del día es la glicemia al azar, ¿no? Un valor mayor o igual a 200 también obviamente sirve para efectos del diagnóstico. Entonces, estas 4 pruebas son las que obviamente se emplean hoy en día para poder hacer diagnóstico de diabetes mellitus. Monitoreo. Para el monitoreo, como han escuchado, pues se hace glicemia basal, se hace hemoglobina glicada, se hace glicemia postprandial, todo con el objetivo de poder indagar, ¿no?, la glicemia con la que obviamente desarrollan, ¿no?, estos pacientes y buscar la mejor terapéutica en busca del control glicémico, porque un buen control glicémico es directamente proporcional, ¿no?, a un buen seguimiento y control de la enfermedad. Y esto significa retardar la velocidad con la que las complicaciones aparezcan. ¿Correcto? Bien. Algunas dudas en relación al perfil de los lípidos, ¿no? Como enfermedad metabólica que es, en diabetes mellitus hay un estado proinflamatorio, existen obviamente moléculas que van a obviamente generar, ¿no?, un estrés oxidativo y por ende va a haber glucooxidación, ¿no?, y también peroxidación lipídica. Esto hace que la mayor parte de pacientes desarrollen un perfil de lípidos alterado y que perjudique más aún la condición metabólica del paciente. Esa es la razón por la que no solamente se busca un buen control glicémico, sino también se busca un buen manejo de los lípidos sanguíneos, ¿no?, para evitar que obviamente exista un mayor progreso de la enfermedad, ¿no?, porque en diabetes mellitus no solo hay alteración del metabolismo de los hidratos de carbono, también de los lípidos, también de las proteínas, ¿no?, y estado de proinflamatorio que hace pues mucho más evidente una morbimortalidad habitualmente
por enfermedades cardiovasculares o cerebrovasculares. Entonces, la idea es obviamente dialogar, conversar con el paciente y hacerle entender, ¿no?, que un buen control, fidelizarlo respecto a su terapéutica, redunda en múltiples beneficios para conservar, ¿no?, un manejo apropiado de su condición de salud. ¿Cómo es, obviamente, la adherencia de los pacientes con diabetes mellitus? ¿Alguien conoce una cifra aproximada? ¿Cómo es la adherencia al tratamiento de estos pacientes diagnosticados? Una cifra, a ver. Julio. ¿Está Julio Eduardo? No. Sí, doctora. A ver. ¿Cuál crees tú? Bueno, yo supongo que debe ser baja, ¿no? Pero, o sea, no estoy seguro, pero es una suposición mía porque justo el día de ayer, bueno, hoy en la mañana vimos un caso de un paciente en el hospital que tenía diabetes y que dijo que, o sea, sus hábitos no, o sea, tomaba, bebía, fumaba, comía comida en la calle y dijo que normalmente sus pastillas se le olvidaba tomarlo. Así que yo supongo que, así como en ese caso, hay varios casos, ¿no?, que no cumplen tal como deben su tratamiento. Julio, pero es conveniente que de repente para la siguiente clase vengas con una respuesta en virtud de una revisión hecha, ¿sí? La mayoría de veces es de un 15 a 25%. En las mejores estadísticas no llega al 35% de adherencia. Y es que lamentablemente se sienten mejor y no son, ¿no?, fidelizados en relación al tratamiento. Se busca que mediante los clubes de diabetes, ¿no?, los pacientes puedan reunirse con la finalidad de mejorar esta adherencia. Dime, Martín. Sí, buscando un poco, encontré un artículo que publicado en el 2024, pero que indica que la adherencia al tratamiento normalmente suele ser regular y la adherencia clasificada como buena solo llega al 14% en ese último estudio entre los pacientes diabéticos. Aunque la muestra puede ser un poco baja de 50 pacientes y su salud física solamente en general ha sido medianamente afectada, del 54%, y del otro 46% no ha sido afectada en nada, por lo cual eso denota que también es una pobre adherencia y también que puede que no lo sigan al pie de la letra o tengan periodos en los que sí siguen, otros periodos en los que no. Correcto, ¿no? Por eso es que yo les comentaba, ¿no?, de 15 a 25% en el mejor de los casos con una adherencia regular. Y esto es muy dramático porque el paciente no comprende realmente la magnitud del problema. Y allí pues hay un trabajo que realizar, ¿no? Hay un nicho en el que, sin lugar a duda, habría que capacitar y fundamentalmente valorar, ¿no?, el entorno del paciente, porque tanto la familia como el grupo social y o laboral juegan un rol fundamental, ¿no? A veces nosotros como médicos desearíamos que los pacientes siguieran al pie de la letra las recomendaciones, pero nos olvidamos de que los pacientes tienen obviamente un entorno que definitivamente sobrepasa
muchas veces las expectativas, ¿no?, que ellos mismos desearían en virtud de seguir esas recomendaciones. Y no hablo solamente de la capacidad adquisitiva, ¿no?, de la economía de los pacientes, que de por sí habíamos comentado de que diabetes es muchísimo más frecuente en países en vías de desarrollo, en aquellos países en donde los ingresos económicos son bajitos o en el mejor de los casos medios. 3 de cada 4 pacientes con diabetes mellitus en el mundo provienen básicamente de países en vías de desarrollo, sino porque obviamente los estilos de vida de quienes obviamente nos rodean bien impactan tremendamente sobre obviamente nuestra forma de vida. Entonces es muy complicado, además de que las citas para estos pacientes no necesariamente son regulares, ¿no? A veces no hay una disponibilidad de cupos para poder citar frecuentemente a la consulta, y alternativamente se han visto programas educativos que pudieran a lo mejor, ¿no?, motivar, incentivar y generar una mejor adherencia para este grupo de individuos. Muy bien, voy a pasar lista, por favor. Bruno Ore. Presente, doctora. Ok, gracias. Muy bien, Bruno. Martín. Martín Enrique. Presente, doctora. Muy bien, muchas gracias. Julio. Presente, doctora. Más atento, Julio, hay que repasar más. José Manuel. Presente, doctora. Igualmente, José Manuel. Fernando. Presente, doctora. Ok, gracias. Gerson. Gerson, ¿se fue? Sí, doctora, estoy Fabio, aquí. estás aquí, pero tienes que repasar más, Gerson. Fabio. Presente, doctora. Ok, gracias, muy bien. Brenda. Presente, doctora. Más, Brenda. Danixa. Presente, doctora. Igualmente. Fabio Navarro. ¿Me volvió a mencionar? Presente, doctora. Sí, está bien. Fabricio Antonio. Presente, doctora. Ok, Fabricio, bien. Miguel Alejandro. Presente, doctora. También hay que repasar más. Miguel Alejandro. ¿Alguien lo llamé? Muy bien. Entonces nos vemos la próxima semana. Muy buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches, doctora. Buenas noches. Hasta la próxima semana. Gracias, doctora. Muy amables, gracias.